de medicina homeopática. Este es el tremendo invitado que les traemos para el día de hoy, porque vamos a conversar sobre un tema que es la homeopatía como alternativa médica viable y eficaz para el tiempo en el que estamos viviendo, Juvenal. Sí, porque vivimos una época bastante acelerada, una época en la que a veces no conseguimos algunas cosas. Doctor, bienvenido nuevamente a nuestro programa. Gracias, buen día. Muchas gracias. Siempre las puertas están abiertas. Y hablando precisamente sobre la homeopatía, ¿qué nos puede decir? ¿Qué es la homeopatía? Bueno, buen día a todos los radioescuchas de este interesante programa. Bueno, la homeopatía es, tal y cual como lo definió Samuel Hahnemann, la ciencia que estudia, trabaja y analiza el estudio de la semejanza. Dicho por Aristóteles, entre otras palabras, que lo semejante, o sea, lo igual, cura lo igual. Ajá. El término alopatía se lo acuñó Hahnemann a los médicos de aquella época, en el principio del siglo XIX, porque él, horrorizado de las prácticas médicas de los médicos como yo, alópata, por supuesto mi primera profesión, él estaba horrorizado de los métodos que hacían en el momento donde no había una curación. Y Hahnemann, que era un buen estudiante, se graduó en la Universidad de Mainz, nació en Mainz, en Alemania, él rompe con la medicina alópata, que le llama alopatía o medicina reactiva, para pensar un método propio, ¿verdad? Porque la homeopatía tiene un método propio de observación clínica, tiene un método propio de terapeuta, tiene un método propio de los mismos medicamentos, y por lo tanto se deslinda de la medicina alopática, y en aquella hasta a principios del siglo XIX, inclusive en Estados Unidos, la medicina homeopática era la medicina que tenía más cantidad de médicos graduados ejerciendo la medicina homeopática. Hoy en día, por supuesto, existen países como Inglaterra, donde los mismos reyes solamente se tienen que ver con homeópatas, no como médicos. La aceptación es mucho mayor. Sí, Europa tiene una gran aceptación. Suiza, España, el 40% de la población española se ve con médicos homeópatas. Ahorita hay una controversia allí, porque por supuesto de eso hablaríamos más, lo que significa los laboratorios y la medicina de esa naturaleza. Y bueno, y entonces Hahnemann en ese método que él tiene, lanzó su trabajo que se llama el Organón de la Medicina, que es digamos el método que todos los médicos tenemos que hacer, el método, el canon, la Biblia. Sí, ese es como decía, el Corán de la medicina, de la homeopatía. De la homeopatía, que tiene siete reglas por lo menos. Doctor, ¿no? En ese campo, en ese ámbito de acción, entonces, donde la homeopatía busca curar en la base de la homeo, ¿no? De lo que es igual. Lo igual cura lo igual. ¿Cuál sería entonces el campo de acción de la homeopatía? Infinito, con infinidad de aplicaciones. Claro, por supuesto, porque en la medicina, en el organón de lo que hizo Hahnemann, que fue lo que me llevó a mí a conocer la homeopatía y a gustarme la homeopatía y trabajar en la homeopatía, es el método clínico que ellos tienen, el método que llaman de experimentación pura, que es cuando Hahnemann prueba los propios medicamentos en el sujetos enfermos, y donde él ve una enfermedad, por ejemplo, como el dengue. Supongamos que el dengue produce fiebre, dolor de cabeza, dolor retroocular, etcétera, ¿no? Él ve, bueno, ¿qué es lo que es igual que producen eso? Las personas que se envenenaban con aconitum. El aconitum es un veneno. Recientemente en Guerra de Tronos se iba a envenenar. Aconitum. Entonces el aconitum produce eso, que es lo que nosotros mandamos a los enfermos con dengue, que tomen aconitum. El aconitum en bajas diluciones, porque es una de las leyes de Hahnemann, lo que es la dilución, las infinitesimales diluciones. Es decir, diluir muchas veces para que no, con el solvente universal, que es agua, hasta que tengamos una cantidad muy pequeña. De acuerdo al número de Avogadro, que tú sabes como químico cómo es eso, ¿no? Y bueno, y entonces yo, particularmente en la consulta del ambulatorio donde yo trabajo en el Ministerio de Salud, en el 23 de enero, en Sergio Rodríguez, a los pacientes les mando aconitum,
¿verdad? De acuerdo al examen clínico, no es que se le manda a todo el mundo, porque Claro. uno de los postulados del Organon es la individualización del paciente. Claro, O porque sea, tiene una, por decir así, unas características que lo hacen clasificar dentro de ese Claro. tipo de homeopatía, ¿no? claro, sí. Estamos Estamos hoy viernes, sabroso, viernes 11 de agosto, Juvenal, aquí con Curucuteando en la homeopatía. Así es, con el doctor Luis Colmenares. Doctor, ¿desde hace cuánto tiempo la homeopatía tiene formación aquí en Venezuela y hay ejercicios sobre la homeopatía? Bueno, fíjate, no solamente aquí en Venezuela, yo traje algunas cosas para que ustedes la transmitieran a los radioescuchas. La homeopatía donde se trabajó más en Latinoamérica en el año 1700, 1800 fue en Cuba. Y todavía en Cuba tiene, digamos en Cuba la medicina homeopática tiene un extenso trabajo que se puede buscar por el portal Cielo. Es Cielo, que es un portal científico. Ahí salen los trabajos homeópatas en hospitales, inclusive militares. Aquí en Venezuela la homeopatía tengo entendido que se montó, digamos, no de una manera como carrera médica, sino más bien así como sociedad venezolana ni siquiera existía en los años 60. Okay. Claro, vinieron algunos médicos argentinos, colombianos, que empezaron a trabajar aquí la medicina homeopática. Acuérdate que la medicina homeopática, como tenía... ella tiene sus propios medicamentos, y unos medicamentos son unos globulitos, Ajá, ¿verdad? Y globulito otro es agua. O gotas. Había uno que le decían el doctor Agüita cuando la época de ¿cómo se llama? José Gregorio Hernández. De hecho, inclusive José Gregorio Hernández, mi hermano me enseñó en estos días un récipe de una señora que él le tomó una foto, no lo traje para los radioescuchas, o sea, para que ustedes lo pongan por internet, donde el mismo José Gregorio Hernández recomendaba mucho cloruro de magnesio. ¿Verdad? Y la explicación ustedes más o menos la saben, creo que ustedes la conocen, y José Gregorio Hernández a todos los pacientes lo primero que le hacía era cloruro de magnesio, como decir un drenaje primero para la curación. Claro. Eso es lo que hace la homeopatía. Primero se mandan medicamentos profundos y medicamentos agudos. Y para un paciente lo que se manda primero es un drenaje. Fíjate, bueno, esa pregunta tuya es muy interesante. Yo hice una experiencia en el ambulatorio el 23 de enero con el Consejo Comunal Montepío el año pasado, y les dicté un curso de manejo de emergencias en homeopática. Aquí lo traigo para que ustedes lo tengan, le saquen copia. Y están los medicamentos agudos, es decir, porque la homeopatía tiene medicamentos agudos y profundos. Los profundos son fundamentalmente aquellos trastornos que también son problemas mentales, como esa situación que tú dices, Claro, que estamos viviendo del estrés, etcétera, ¿no? Doctor, fíjese, el chat está extremadamente activo. Le comento algunas de las inquietudes de nuestros radioescuchas. Dice Luis, hoy tienen a un invitado de lujo en el programa. Ya quiero escucharlo hablar. Claro que sí, Luis. Muchísimas gracias. Silvia nos comenta, doctor. He escuchado de la homeopatía. Mi pregunta, ¿es cierto que va a la causa de la enfermedad? ¿Qué hay para el cáncer y las gripes? Ninosca nos comenta, en homeopatía, ¿qué hay para el hígado graso? Patiño le dice, doctor Luis Colmenares, ¿por qué la mayoría de los médicos dicen que no sirve? Un invitado nos dice, ¿para qué sirve la isopatía de orina? Mauricio nos comenta, ¿para qué sirve el cloruro de magnesio que mandan para drenaje por primera vez que escucho? Y Fermín, ¿qué hay para el estreñimiento? Y quisiera saber cuáles son los tipos de personalidades. Tengo entendido que hay varios tipos. Y aquí tenemos un saludo muy especial. Saludos, papá. Estamos en full sintonía desde la casa. Bendición. Saludos a Luisito. Saludos a Luis. Ok. Gracias, hijo. Doctor, entonces, múltiples inquietudes acerca de la homeopatía. ¿Puede la homeopatía realmente dar respuesta a tantas de las interrogantes que se están planteando? Claro, fíjate, yo hablo en conocimiento propio. Mi hermana tuvo un cáncer de mama izquierda hace 3 años. Y un cáncer muy agresivo que, bueno, yo la llevé al cirujano, etcétera, estuvimos conversando, le hicieron todo su trabajo quirúrgico, ¿Qué hice yo con la homeopatía? La homeopatía, por supuesto, ahorita aparentemente nada cura el cáncer, pero sí es interesante saber que la homeopatía prepara
para por lo menos la quimioterapia. Abona el terreno para Sí, mejores para resultados. darle más aceptación del paciente, etcétera, ¿no? Pero decir que con homeopatía nosotros vamos a curar el cáncer, no, eso es una polémica que hay, e inclusive se dice que de todas maneras el cáncer es un problema inmunológico, ya eso no se dice que es genético, ni sino es un problema adquirido. Eso es lo que habla ahora la epigenética, donde se desarrolla ese trabajo, inclusive el doctor Hammer se escribe como martillo. Y además multifactorial también. Claro, el doctor Hammer, que es un médico alemán también. De la medicina germánica, el precursor. Sí, pero él es médico cirujano, médico oncólogo, donde tumbó todas las teorías de la quimioterapia. Pues dice que la gente no debería hacer quimioterapia. Que fue muy perseguido también. Perseguido, y creo que ahorita está ejerciendo en Estados Unidos porque se enfrentó precisamente a todo esto, lo que son los laboratorios. El doctor Hammer falleció. ¿Ya? Sí, falleció el mes pasado, Ah, lastimosamente, no sí. sabía. Falleció el mes pasado. Realmente muchos de los médicos que forman parte del grupo de la NMG, de la Nueva Medicina Germánica, hicieron todo un homenaje realmente por el avance y el legado que está dejando en el aspecto, la visión de la medicina desde otra perspectiva, ¿no? Claro. Una perspectiva como respuesta orgánica también. Estamos aquí viernes 11 de agosto, son las 8:15 de la mañana, curucuteando en la homeopatía. Es tiempo de música, mago. Vámonos con la primera canción. No se retiren, disfruten con nosotros María Teresa Chacín.